Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno encontrarnos para este proceso no solamente espiritual, sino también académico de estudiar la palabra de Dios. Nos alegra mucho como seminario ser útiles en su vida y rogamos al Señor que su Santo Espíritu nos guíe en el estudio de su palabra. Entonces, mis apreciados hermanos, hoy vamos a hacer una introducción al Pentateuco. Recordemos que este año 2023 estamos haciendo un énfasis en Antiguo Testamento y quiere el Señor que nosotros podamos lograrlo. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer un desafío y yo quisiera que cualquiera de ustedes, si tiene alguna pregunta, la haga con libertad. Si tiene un aporte también. Si algo no queda claro, por favor díganme para que yo pueda con mucho gusto dar claridad sobre este tema. Les hago una pregunta, no de los que saben, sino posiblemente de los que no saben. ¿Qué significa Pentateuco? Penta viene bueno, penta significa cinco, son 5 libros. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. La idea es poder estudiar cuando nosotros abrimos la Biblia. Nosotros vemos que hay alguna diferencia entre dos religiones que profesan creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es entre católicos y cristianos. Para unos tienen 73 libros, para otros tienen 66 libros. ¿Ustedes saben por qué es esta diferencia? Por Por los los libros. libros que les llaman canónicos. O sea, son libros que se encuentran en la Biblia católica romana, más no en la Biblia protestante. Presbítero, usted iba a hacer un aporte, creo. Sí, los que no son canónicos, es decir, los libros apócrifos. Muy bien. Juan David, ¿puedes abrir la puerta? Muy bien. Nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de la Biblia y estamos pensando en 66 libros o 73 libros, casi siempre nosotros estamos pensando entre católicos y cristianos. Y yo les voy a decir algo, ninguno de los dos es acertado. ¿Por qué razón? Porque la primera Biblia que se reunió fue la Septuaginta, y la Septuaginta fue la reunión de libros hecho por un emperador pagano, Ptolomeo II, en Alejandría, para su biblioteca personal. O sea, no fueron ni judíos, ni cristianos, ni católicos. A esto que se suma, que posteriormente, yo no me acuerdo ahorita el nombre, pero se reúnen los libros que se van a llamar la Tanakh, y ese Tanakh está compuesta de
3 grupos de libros que más adelante voy a hablar, con un conjunto de 24 libros, incluyendo la Torá. Entonces, no fueron ni cristianos ni judíos los que reunieron las primeras Biblias, ni el propósito fue tampoco eclesiológico. Todo lo contrario, fue posiblemente una providencia de Dios. Y a lo que nosotros llamamos libros deuterocanónicos o apócrifos, fueron los que sí se quisieron reconocer muchísimos años después como un segundo canon, pero para validar tradiciones de la iglesia que se estaba desviando. Ahora, ¿por qué yo les digo todo esto? Porque es muy importante comprender qué es el Pentateuco. Durante 4 clases vamos a hablar del Pentateuco, su inspiración, gobierno, relación, fe y ley. ¿Por qué vamos a abordar de esta manera? Porque necesitamos comprender una razón fundante, porque por cientos de años el Pentateuco fue el único documento que fue considerado palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y hoy en día tenemos una gran dificultad, y esa dificultad es que se está despreciando el Antiguo Testamento. De hecho, una experiencia personal, mi mamá me decía esta mañana: hijo, yo quiero comenzar a leer la Biblia. ¿Por cuál evangelio comienzo? Desde ya estaba despreciando el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, sobre todo en los 5 primeros libros de la Biblia, no comprendemos o no entendemos porque pensamos que son historias que no están conectadas a las buenas nuevas o al Evangelio. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Es una pregunta. Al principio sí pasa. Antes de conocer, de estudiar, así como hemos estudiado contigo durante estos 7 años que yo he estudiado contigo, al principio sí, o sea, no le daba como mucha importancia al Antiguo Testamento. Muy bien. Fíjense que para nosotros es muy fácil decir Romanos es palabra de Dios, Efesios es palabra de Dios, los evangelios son palabra de Dios, pero tan difícil es decir Números es palabra de Dios, o Levíticos. Cuando comprendemos bien, tenemos que hablar de algo que es muy importante, porque si nosotros pensamos que el Antiguo Testamento y sobre todo el Pentateuco no es palabra de Dios o es una palabra de Dios en segunda categoría, nos vamos a equivocar bastante. Por eso quería hablar de la inspiración. Cuando nosotros hablamos de inspiración, ¿qué comprendemos? ¿Quién me ayuda? Respirar, Sí, muy bien. Cuando hablamos de inspiración, como dijo nuestra hermana, es como de respirar, pero estamos pensando en que lo que vamos a leer, si es palabra inspirada, o sea, si el Pentateuco es palabra inspirada, tenemos que tener algunas bases claras. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios tiene una particularidad, son diversas historias, y dice,
estas historias fueron para su edificación. ¿Sí sabían eso? Eso dice la Biblia, ¿o no? Si usted va y busca en su Biblia, 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Y es muy, muy interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer hoy es algo que tenemos que comprender que tiene que venir de Dios. ¿Por qué razón? Porque en en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, no había el Nuevo Testamento. Solo estaba el Antiguo Testamento. Y ellos cuando hablan de la palabra de Dios están hablando del Antiguo Testamento. Sin embargo, antes de hablar de la inspiración, quiero hablar de unas presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Un juicio o valoración. Y lo que ustedes han sentido y han manifestado que no les ha interesado mucho el Antiguo Testamento es porque no solamente les ha sucedido a ustedes, le ha sucedido a la mayor parte de la cristiandad por años y pudiéramos decir por siglos. Tanto así que en la mayoría de los enfoques críticos modernos, o sea, del siglo XIX para aquí, la Biblia estaba casi considerada como un documento de mitos y leyendas, ¿sí? Y los académicos, a partir del siglo XVII, XVIII, en Europa occidental, tuvieron unas presuposiciones o juicios de valoración que crecieron con relación a una posición filosófica que tiene que ver con el naturalismo y el desarrollo histórico de la fe de Israel. ¿Debido a qué? Al tema de la ilustración. Si ustedes se dan cuenta, en los siglos XVII y XVIII fue el boom de pintores, de artistas, y todos ellos quisieron graficar lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y esto debe ser muy importante para nosotros. Ahora, cuando hablamos del naturalismo, tenemos que considerar algo que debemos llevar a nuestro corazón y es el naturalismo. ¿Por qué razón? Porque hay posiciones teológicas que están en el corazón nuestro. Y el naturalismo es un sistema filosófico. Cuando hablamos de un sistema filosófico, estamos diciendo lo que yo creo. Hoy están permeadas las iglesias de eso. De hecho, un hermano me pregunta, no voy a decir el nombre, y me dice, pastor, ¿verdad que no fue la manzana y si fue un higo lo que se comió Adán y Eva? ¿Ustedes qué piensan? La Biblia no menciona qué fruta fue, solo dice que el fruto. Eso es muy interesante. Pero el sistema filosófico del naturalismo lo que dice que las fuerzas naturales o de la naturaleza son las que se han desarrollado o la evolución en nuestro entorno físico y que realmente todas estas verdades que están narradas en Génesis simplemente es una manera de ilustrarnos, una manera de que nosotros aprendamos a través de metáforas. Y el naturalismo es una doctrina artística, principalmente literaria, que aspira a reproducir la realidad de la sociedad humana con el mayor grado de objetividad, pero a partir como de mitos, de ejemplos, de metáforas. Y lo que yo quiero que sepan que no hay nada nuevo debajo del sol. Por siglos la iglesia ha despreciado el Antiguo Testamento
al punto que cuando vemos el naturalismo, es el que resume la ilustración afirmando que no hubo realidades espirituales, sino son analogías para ilustrar una realidad de la sociedad humana. No, Adán y Eva fueron los primeros que recibieron el conocimiento de Dios. Habían muchos, pero a ellos se les escogió. Es parte de lo que el naturalismo nos presenta. A mediados del siglo XIX, el naturalismo dominaba todos los campos académicos, incluyendo la fe cristiana. Y Pastor, presbítero Luis, ¿cómo están? Buenas noches. buenas Yo noches. pienso que los 66 libros de la Biblia es el compendio general de la palabra de Dios y que ese Antiguo Testamento nos lleva como modelo al Nuevo Testamento. Muy bien, presbítero. A lo largo de este año vamos a profundizar eso. Comenzando clase, yo les estaba diciendo que hay dos posiciones en teología sobre un grupo de 73 libros y otro de 66 libros, de los cuales un grupo toma la Tanakh como su base fundamental y el otro la Septuaginta, pero ninguno de estos dos grupos de libros fueron hechos ni por cristianos ni por católicos. Los primeros que se desarrollaron fue en el 220, creo, antes de Cristo, con Ptolomeo II, cuando él mandó a recopilar toda la literatura judía y la compendió en un solo libro, y es que él cogió todo lo que se consideraba y se conocía y que hablaba de los judíos. Por eso estos libros son libros que no son canónicos y libros canónicos. La Tanakh fue compilada, pues, hasta donde yo recuerdo, por judíos eruditos en el 180 antes de Cristo, y donde habían solamente 24 libros, dentro de los cuales habían 3 grupos de libros que ya se los diré más adelante. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al Pentateuco, el Pentateuco por muchos años fue considerado por el pueblo de Dios la palabra de Dios. Sin embargo, estamos diciendo que hay unas presuposiciones de las cuales niegan que estos documentos son parte de la realidad histórica y religiosa del pueblo judío y del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque dicen que simplemente son recopilaciones de historias, de mitos, de leyendas, para darle como un sentido a la fe de este pueblo. Eso es lo que dice el naturalismo. Ahora, en el desarrollo histórico, que es una segunda proposición, parte de lo siguiente. Miren lo interesante y está graficado para que podamos comprenderlo. Casi siempre nosotros pensamos que el mundo comenzó a través de tribus y estas tribus creían en diversos dioses, que posteriormente en el desarrollo histórico las tribus se unieron y empezaron a ser gobernadas por patriarcas. Y los patriarcas, ¿qué hicieron? Como habían diversas tribus que creían en muchos dioses, al unificarlos bajo un solo gobierno, se empezaron a desarrollar una religión que se llama enoteísmo. ¿Qué significa el enoteísmo? Sí, hay muchos dioses, pero hay un dios mayor que todos los dioses. Para finalmente, cuando surgieron las monarquías, surge el monoteísmo y un solo dios. Entonces nosotros pensamos de manera no bíblica, y ya les voy a decir por qué. Porque nosotros cuando vemos en la Biblia el politeísmo, también vemos el enoteísmo, y el monoteísmo es parte de la historia que Dios nos cuenta, pero no es el desarrollo de la religión, ni la evolución de las sociedades. Cuando nosotros nos acercamos a observar la Biblia, nos va a dar una respuesta extraordinaria. ¿Cómo comienza la historia bíblica? Pregunto,
con muchos dioses, con un Dios mayor que todos los dioses o con el monoteísmo? Apreciados hermanos, es una pregunta. ¿Con un solo Dios? Monoteísmo, pastor. Muy bien, Jenicita, muy bien, Nata, las felicito. Han sido muy observadoras. Fíjense que Dios nos presenta y nos dice, hay un solo pueblo, hay una sola monarquía, hay un solo rey. El hombre desde que cae en pecado toma distancia de Dios y empieza a crear dioses a su manera. Y las sociedades que se van desarrollando lejos de Dios comienzan a comportarse de manera enoteísta, diciendo, mi Dios es más fuerte que el tuyo, tanto así que cuando cananeos, filisteos, amonitas, todos los que están habitando en las historias bíblicas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay una pelea de dioses. Pero la Biblia que nos cuenta que desde el principio solo había un pueblo, solo había un Dios y solo había un reino. El asunto tribal, patriarcal y monárquico, como nosotros lo vemos, no es parte del desarrollo o la evolución de las sociedades. Todo lo contrario, es una expresión de la rebelión de los hombres. Pero ¿por qué nosotros estamos tan infectados de esto? Porque las dos presuposiciones fundamentales de los ateos, tanto el naturalismo como el desarrollo histórico, nos llevan al descrédito de la palabra. Por eso yo que quiero recomendarles tener y afilar nuestros ojos. Y vamos a comenzar por la historia bíblica. Comenzamos en Génesis, entendiendo que hay un solo Dios, un solo pueblo y un solo reino. Si es así o no es así. ¿Es claro para nosotros, mis hermanos? Sí, Sí, señor. señor. Sí Muy es, pastor. bien. Entonces, he aquí donde yo quiero que nosotros miremos algo extraordinario, porque Dios nos manifiesta que Él se va a revelar. También nos manifiesta que hay un pueblo escogido, una especie escogida. Por eso sucede la inspiración de Dios. ¿Es claro esto, mis hermanos? Sí, pastor. Entonces es algo que debe ser claro para nosotros. He aquí que yo estoy usando una gráfica que para ustedes puede que sea novedosa. ¿Alguien me la puede explicar? ¿Alguien quisiera arriesgarse? Porque es una gráfica para participar. Estamos hablando de la inspiración y está graficada Dios horizontal y vertical. ¿Qué les hace pensar? ¿En qué les hace pensar? ¿De la Biblia, la escritura? Que el conocimiento es de Dios, dado al hombre para conocer a Dios, ¿no? Está cerca, presbítero, gracias. Es que la idea de las gráficas es poder aprender. Dios preexiste a la creación y Él se da a conocer y lo hace de manera vertical y horizontal. ¿Por qué razón? Vertical en qué sentido? En que Él crea a Adán y Él se da a conocer de manera personal, individual, a este ser. A Él le habla, a Él le ordena, a Él le cuenta, a Él lo invita a contemplar su creación. Pero
el solo propósito de ver nosotros en los primeros capítulos el Génesis, nos damos cuenta que Dios inspira el conocimiento que tiene que ver con él y lo hace a Adán, que finalmente no solamente será vertical, sino será horizontal. ¿Por qué razón? Porque Adán significa humanidad. Y su palabra tiene que tener en cuenta cuando va a ser escrita el alcance a la persona que le da a conocer su voluntad, pero también a los demás que van a recibir el mensaje, que comprendan que es inspiración de él, comunicado de él. ¿Es comprensible ahora sí la gráfica? Creo que Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para que podamos asimilar su palabra, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces acá vamos a ver más o menos lo que es inspiración. Ahora, lo que yo quiero que sepan es que cuando hablamos de inspiración, no estamos diciendo que el Pentateuco fue inspirado y el resto del Antiguo Testamento no, pero particularmente tenemos que tratar el Pentateuco porque el Pentateuco ha sido despreciado de una manera puntual por ateos y por los no cristianos, ya que es la parte fundamental de toda nuestra fe y de toda la revelación, y ya verán por qué a lo largo de estas clases vamos a poder comprender algunas cosas que posiblemente hemos pasado desapercibido. Tanto como nosotros en las clases pasadas de la introducción al Antiguo Testamento decíamos, hay un Dios, un pueblo y una ley, porque esa es la fe del pueblo de Dios. Y yo quiero que nos quede claro porque la revelación es de Dios, es el monoteísmo el que siempre ha estado en medio del pueblo de generación en generación. Fue para Abel, fue para Set, fue para Noé, fue para Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, para Moisés y para nosotros hoy en día. Eso no ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque Dios se reservó para sí un pueblo que no es judío, un pueblo que no es israelita. Es un pueblo que se llama el pueblo de los elegidos de Dios. ¿Sí me comprenden? Porque yo quiero que nosotros seamos racionales en algo, porque hoy en día hay una moda de oremos por Israel y Jerusalén. Yo les pregunto, de Jacob, que se convierte en Israel, ¿sí? Hasta la deportación hay un promedio de unos 600, 700 años. Después el pueblo es deportado y todos pierden sus raíces y son devueltos 70 años después, y no se encuentran más tradiciones de las demás tribus, solo de Judá, y por eso luego son llamados judíos. Y por unos 580 años y un poquito más, se forma lo que nosotros llamamos el pueblo de los judíos. Y hoy los judíos, hoy, 2023, los judíos que son judíos no son cristianos. Y de hecho, ellos tienen muchas fiestas que no tienen que ver ni con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento, y sí con las tradiciones de su pueblo. Pero la fe del pueblo de Dios siempre ha sido la misma, un Dios bajo la revelación de su palabra, que nos lleva al monoteísmo. Un pueblo que es el pueblo elegido de Dios, no importa de dónde sea, porque si nos damos cuenta, ni siquiera el paraíso estuvo en Palestina. Lo más probable es que estuvo en Canaán. Pero nosotros vemos en la creación la salvación de Dios. Y todo esto lo comprendemos a través de
un solo documento que se llama la ley de Dios, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que es la voluntad de Dios, que para los judíos o los israelitas antiguos fue llamada la Torá, pero para nosotros vemos el reino de Dios. ¿Alguna pregunta ha surgido ahorita para ustedes? ¿Sí tienen alguna pregunta o no? No, pastor, en este momento no. Muy bien, ¿está siendo claro todo? Sí, señor. Muy bien, eso me parece muy bien. ¿Algún aporte? No lo hay. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. Voy a hacer 3 premisas por las cuales voy a decirles que el Pentateuco, desde nuestra perspectiva cristiana, tenemos que creer que es palabra de Dios y que tenemos que comprometernos a leerla y a estudiarla. Porque si no la conocemos, no sabemos de lo que decimos. En estos días yo le decía a Juan David, el Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Es comprensible eso? Una de las premisas fundamentales para que nosotros digamos eso es que nuestro Señor Jesús afirmó que el Pentateuco es palabra de Dios. Los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que considerar esto. Porque a veces nosotros pensamos que el mundo ha cambiado, que el ser humano ha cambiado y por tanto la fe ha cambiado. Y yo les voy a decir algo que es muy importante. Nada de esto ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento, que defendía a su pueblo, destruyendo otros pueblos, es el mismo Dios de hoy en día. El pueblo que fue protegido de otros pueblos abusivos, que se enseñorearon del pueblo, fueron defendidos por el mismo Dios que hoy defiende a su pueblo. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es una cita que hace nuestro Señor Jesús para hablar del Antiguo Testamento particularmente, pero posteriormente en Mateo 19, el 4 al 5 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está citando Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que me parece extraordinario. Que siempre el principio del matrimonio monógamo ha sido el diseño de Dios. Nunca, porque muchos citan, pero Jacob tuvo 4 esposas y David tuvo 8 y Salomón, dígame, todas las que tuvo. No, Dios cuenta la historia con tal transparencia que nos dice que los principios fundamentales fueron dados dentro del Pentateuco. Y estos son palabras del Señor Jesús, no son palabras mías. Mateo 5, 17, 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Cuando él se refiere a la ley, viene bajo el concepto de lo que vamos a aprender ahora después, que se llama la Tanakh. Les adelanto, la Tanakh está dividido en 3 libros. Uno de ellos era la ley, otros eran los profetas y otros eran los escritos. Pero en Mateo 5, en el Sermón del Monte, él dice, oiga, miren, todo lo que yo les estoy diciendo, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que voy a abrogar la ley. La palabra abrogar
¿Alguien me la pudiera explicar? ¿Qué se entiende de abrogar? Cancelar. Muy bien. ¿Qué otro sinónimo se puede hacer? Dentro de la jurisprudencia, recuerden que estamos hablando de la ley, por eso Jesús usa la palabra abrogar. Cuando Incum- nosotros, Señor, Incumplir. incumplir Acabar la ley Violarla. o violarla. el significado de abrogar, tiene que Pastor, ver, sería sí, que ya no, señor, diga, sería que ya perdió validez también, o sea, que ya no tiene la validez, se podría decir. exacto, o sea, está dentro de los términos jurisprudenciales que tienen que ver con la abolición, revocación de una ley, de un código, de un reglamento, de un precepto. O sea, miren lo que está diciendo el Señor Jesús, porque para muchos el Señor Jesús estableció en el Sermón del Monte la ley de Cristo. Entonces muchos dicen, yo ya no cumplo la ley, ahora cumplo la ley de Cristo. O ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que el Señor Jesús está diciendo, particularmente aquí en Mateo 5, les está diciendo a sus oidores que la Torá o el Pentateuco, la ley, no ha sido abrogada. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que los saduceos, en el contexto, ustedes más adelante, no tengo la cita aquí, en Mateo 5, del 19 en adelante, les dice a sus oyentes el Señor Jesús, si ustedes no tienen una justicia mayor que fariseos y saduceos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque los saduceos y los fariseos convenientemente manipulaban la palabra de Dios para justificar sus acciones. De muchas maneras que hoy no quiero entrar en eso. Pero lo que entonces está diciendo el Señor Jesús, le está diciendo, venga, yo voy a retomar mandamientos como, oigan, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, citando Génesis, y luego nos está diciendo la razón por qué el esposo y la esposa tienen que dejar a su padre y a su madre construir su propio hogar. Hoy en día, por eso nosotros vemos hogares simbióticos, porque eso va en contra del diseño de Dios. Y él les dice, yo no he venido a abrogar esa ley, ni la de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y recordemos que la vida de Jesús fue perfecta. La vida de Jesús, él estuvo siempre con todo el cuidado de cumplir la ley de Dios, no la ley de fariseos y saduceos ni de escribas. Por eso dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué significa que pasa de la ley? Del Pentateuco. O sea, cuando nosotros estamos pensando en los 5 primeros libros, tenemos que ir a estudiarlos para entender algo más allá. Y esa será nuestra segunda clase que tiene que ver con el gobierno. Dios gobierna a través de su palabra y vamos a ver lo hermoso que es el Pentateuco, porque es un solo libro dividido en 5 libros que nos habla de diversos temas, pero que nos lleva a la adoración a Dios. Y dice que este libro de la ley, ¿hasta cuándo va a estar vigente? Hasta siempre. Ok, dice hasta que todo se haya cumplido. Ahora, debemos entender que la ley en sí misma manifiesta el carácter del Dios eterno, perfecto, omnipotente, todopoderoso de Dios. Eso es verdad. Pero también hay mucho de su jurisprudencia que se ajusta a la temporalidad de la mortalidad de la vida cotidiana. ¿Sí? No sé, si no he sido claro, por favor, me, me avisan para que yo pueda eh, aclarar todo esto, ¿les parece? ¿Sí ha sido claro? Pastor, Señor,
algo que no entendí, o sea, como lo entendí, cuando usted dice que lo que dice el versículo, que perdí, que no pasará de la ley, usted dijo, está hablando del Antiguo Testamento, pero hoy en día está hablando de toda la Biblia, ¿verdad? Ok, muy bien. Lo que yo quiero decir que en este momento histórico, o sea, hay que pararnos en el contexto de, del Sermón del Monte, ¿sí? Sí, sí, estamos siendo claros. ¿Cuál es el contexto del Sermón del Monte? ¿Alguien me lo podría decir? Año 30 posiblemente, o menos de pronto, no lo sabemos exactamente. Jesús está enseñando y lo único que ellos tienen es 24 libros, que es la Tanakh, la ley, los profetas y los escritos. Y lo que está diciendo que todo lo que Dios ha revelado, Jesús está diciendo todo lo que Dios ha revelado. Recuerden que el Nuevo Testamento va a ser construido después y va a ser añadido como un solo mensaje también, de forma natural. Por eso, si nosotros no entendemos que el Pentateuco está vigente para nosotros, los cristianos hoy en día, y esperen a la próxima clase y les voy a decir por qué está vigente. Entonces, no, hoy no lo voy a resolver. Es lo que él está diciendo. Hasta aquí, Jesús dice, hasta aquí, la ley, los profetas, los escritos están vigentes. Yo no los he venido a abrogar. Y van a estar vigentes, ¿sí? Hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, la mortalidad. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿por qué particularmente la ley? Porque lo que los profetas escribieron y los escritos son una explicación y una profundización de la ley de Dios. Acuérdense en la introducción del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Pentateuco como ley, pero esa ley tiene que ser explicada. Voy a hacerles un ejemplo. La Biblia dice, no matarás, textualmente, pero hay muchos textos en Proverbios, en Salmos, que nos dicen y nos explican qué significa no matar. En Levíticos, en Números. También nos dice cómo amar al prójimo, cómo lo explica, cómo explica el matrimonio, cómo no adulterar. Y Proverbios es particularmente es un libro que toma no adulterar y se desplaya como unos 7 capítulos explicando de qué manera se viola ese mandamiento. Entonces, cuando acá Jesús está diciendo, no pasará de la ley, recuerden que la ley es la base fundamental, el Pentateuco es la base fundamental de la fe del pueblo de Dios. Ahora, Jesús, ¿qué afirmó? Que el Pentateuco es palabra de Dios y que ni una jota ni una tilde pasará. Y cuando dice ni una jota ni una tilde, debemos comprender que ni uno de los signos gramaticales más importantes o menos importantes del idioma hebreo con que y arameo con que se escribió el Antiguo Testamento tiene que cumplirse. ¿Es claro ahora sí, Nata? Sí, pastor. Sí, gracias. Muy bien. Lucas 16:17 y estamos diciendo lo que Jesús afirmó, pero es más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y eso nos debe causar temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos, ay, es que esto no es para tanto. Y violamos la ley de Dios y pensamos que estamos en los tiempos de la gracia y no de la ley. Lucas 24, 25, 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario
que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora miren lo interesante de lo que hace el Señor Jesús. Conecta al Pentateuco, ¿sí? Dentro de todo lo revelado por profetas y lo que hasta ese momento se conocía como la palabra de Dios. Y dicen que todo esto es palabra de Dios y habla de él mismo. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Una de las cosas que el Señor Jesús y el apóstol Pablo denunciaron es el mal uso de la ley de Dios. Cómo los fariseos tomaban otros aspectos de la ley, de la revelación de Dios, para validar su conducta, invalidando lo que la palabra de Dios dice. Es como que alguien diga, la Biblia dice no matarás, no dice en ningún momento no te molestes con él, tomando el Antiguo Testamento. Jesús entonces dice, oye, es que matar también significa molestarte con tu hermano en tu corazón. Es que matarlo también significa burlarte de él, decirle cabeza hueca, o tonto, o fatuo, o racá, como dice. ¿Es comprensible? O sea, nosotros cuando nosotros violamos la ley de Dios con tradiciones que para nosotros nos parecen que la iglesia lo ha estado practicando, nos equivocamos. Yo he escuchado a muchas personas decir que danzan en la iglesia para adorar a Dios. No hay un solo versículo bíblico donde Dios ordene danzar de manera litúrgica. Entonces los hermanitos, ¿qué hacen? David danzó. Ok, pero no danzó dentro de la iglesia. Él no era sacerdote, él no era levita, simplemente él se gozó en Dios. Pero eso no es una ley para que se haga. Pero eso es una tradición religiosa para muchos. ¿Por qué razón? Porque lo encuentran en la Biblia y toman la Biblia y lo convierten en una ley cuando no es ley, e invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el culto tiene unas premisas litúrgicas de adoración, de respeto, de honra a Dios, donde Dios es el centro. ¿Es claro hasta aquí? La segunda premisa de que el Pentateuco es inspirado, no solamente es que Jesús dijo que el Pentateuco era palabra de Dios. Jesús demostró que él era Dios. O sea, si yo entiendo que Dios me dice que el Pentateuco o la ley es palabra de Dios, pues yo tengo que seguir no solamente el camino de la credulidad, sino de la obediencia. Tanto así que Jesús como hombre vivió lo que dijo y enseñó. La ley, profetas y los escritos. El testimonio de Jesús es perfecto en todas las escrituras. Jesús demostró que él era Dios resucitando y venciendo la muerte, haciendo señales y milagros. 1 Corintios 15:6 dice, después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Por eso el pueblo de Dios se llama a sí mismo cristiano, porque cree en Cristo y Cristo nos demostró que él era Dios. En conclusión, este es el tercer eslabón. El Pentateuco entonces es palabra de Dios. Jesús dice que es palabra de Dios, él demostró con su vida que era Dios, y si Jesús, que es Dios con nosotros, mientras que él vivió, se apegó al Pentateuco, porque no existía el Nuevo Testamento, nosotros qué tenemos que hacer y qué creer.
Y el Pentateuco todavía es válido para nosotros. ¿Es claro, mis hermanos, hasta aquí? El Sí, Pentateuco, pastor, claro que sí. muy bien. Gracias, Natica, gracias. El Pentateuco es un tesoro entonces para nosotros. El Pentateuco no solo es palabra de Dios, sino lo único que tenemos para conocer a Dios y obedecer su voluntad. Con esto quiero aclarar, no estoy despreciando ni no, el resto de los 66 libros de la Biblia, sino recuerden, estamos estudiando particularmente la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les pregunto, Pablo, ¿en qué estaba pensando cuando dice toda la escritura? Antiguo y Nuevo En la Testamento. Tanakh, En la Tanakh, muy bien. Porque tenemos el Pentateuco, la explicación del Pentateuco por los profetas y por los escritos, que ya miraremos más adelante qué es lo que lo componen. Entonces, Dios nos habla. Obviamente que cuando nos habla nos dice que, y tenemos que entender qué es la doctrina de la inspiración, porque la doctrina de la inspiración enseña que Dios es el autor de la Biblia. No es Moisés, no es Jeremías, no es Isaías, no es Josué. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Yo quiero que sepan algo. Muchos a Moisés le han atribuido las tradiciones orales. ¿Qué han dicho? Desde la perspectiva naturalista e histórica, han dicho, él recogió como las historias de los arcadios, de los antiguos cananeos, y la acomodó junto con la del pueblo de Dios y le presentó. Por eso que hay similitud con otras historias. No, señores. No, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de que la Biblia, sobre todo el Pentateuco, es inspiración de Dios, palabra de Dios, estamos diciendo que el texto bíblico no se originó en la mente humana. Recuerden que en el mismo Pentateuco nos dice que Moisés tuvo largas noches en la presencia de Dios y Dios le dictaba su palabra. La única manera de que Moisés pudo haber conocido realmente cómo pasaron las cosas en el Génesis, en el paraíso, fue porque Dios se lo contó y se lo relató. Y claro, alguno dirá, pero es que la palabra vino de generación en generación. Pero yo les aseguro que esta misma clase y usted grabando la clase y repitiéndola en otro ambiente, no diría las mismas cosas. Posiblemente a veces llega hasta a otras conclusiones. Pero lo que sí tenemos que decir, que cuando hablamos de inspiración es que el texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron inspirados por el Espíritu Santo, en este caso Moisés, que es el autor del Pentateuco. Él escribió de su propia experiencia, en su propio contexto, con su propio vocabulario, en su propio estilo y sus propias capacidades, pero guiado por el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos que es inspiración plenaria, no mecánica. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos en los escritos de Moisés la persona de Moisés, la vida de Moisés, pero él escribe exactamente lo que Dios quiso que él escribiera. Por eso toda la Biblia que es inspirada por Dios es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor es inerrante, no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisciente, omnisapiente.
Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Cada palabra que está ahí, Dios nos la quiso contar y la dejó para nosotros. Por lo tanto, debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor. Entonces, el Pentateuco, según lo llaman los judíos, el libro de la ley, que es llamada la Torá, encabeza esos 66 libros que para nosotros lo conocemos como Biblia y constituye la magnífica puerta de la revelación divina. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Dedíquele tiempo al Pentateuco y empiece a llenarse de temor y de temblor y de respeto ante nuestro Dios. Los nombres de los 5 libros son Pentateuco, lo vamos a ver más adelante, y son base fundamental para conocer a Dios, su gobierno, su ley y el establecimiento de su reino. También expone cómo Dios escogió para sí un pueblo, lo formó para su venida, de modo que en realidad es Jesucristo quien aparece a través de los misterios de los destinos del pueblo escogido. La Biblia tiene un mensaje más allá del que nosotros a veces queremos buscar y encontrar, y es conocer realmente a Cristo. El autor del Pentateuco está en la persona de Moisés, profeta y organizador del pueblo. Fue elegido por Dios. El mismo Señor Jesús nos dice que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Dice la ley de Moisés y atribuye los preceptos del Pentateuco a Moisés. Ahí están todas las citas. Usted después en la grabación puede tomar nota o hace una captura de pantalla o toma una foto. Pero entonces, fíjense cómo el Señor Jesús termina hablando de Moisés. Si le creíste a Moisés, me creerías también a mí, pues de mí escribió él. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los 3 grupos de libros que yo les decía, a lo que el Señor Jesús está diciéndole, es la Biblia de los judíos. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? En la figura tenemos al fondo una imagen del tabernáculo. Lo importante del tabernáculo es la relación que tenía Dios de manera personal, individual o vertical con cada uno de ellos. Cuando usted dice es que mi relación con Dios es personal e individual, es verdad, pero también es colectiva y es horizontal. ¿Por qué razón? Porque Dios dirigió sobrenaturalmente al autor del Pentateuco a escribir exactamente lo que él debía comunicar, pero cada persona que leyó el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, saben que tiene ese alcance de ser palabra de Dios en términos verbales y plenarios. ¿A qué me refiero? Verbal significa que cada palabra de la escritura fue inspirada por Dios. Cada palabra. No solo son ideas detrás de las palabras. Dios quiso ponerlas ahí y son plenarias porque son completas, llenas, tienen un propósito. Moisés escribió el Pentateuco pensando en las generaciones venideras también, porque ese era el plan de Dios. Y todo el pueblo y cada uno de los que conforman entienden exactamente lo mismo. Ellos reciben el mensaje inspirado por Dios a través de su autor, Moisés, o Dios a través de la persona de Moisés, y dicen, esta es la voluntad de Dios. Cómo adorar, cómo vivir, cómo tener familia, cómo criar a nuestros hijos. La doctrina de la inspiración plenaria verbal contrasta con la creencia de que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas
o que solo los pensamientos. Les voy a decir algo. Dios dijo que Él creó el mundo en 7 días. Pregunto, ¿en cuánto tiempo creó Dios el mundo? ¿Están ahí? En 7 días, pastor. Ok, son 7 días literales de 24 horas. Porque algunos me dijo, no, pastor, lo que pasa es que fueron como para Dios 1000 días, son como un día y un día como 1000 días, entonces no sabemos. No, la Biblia dice que lo creó en 7 días. Dice, y fue la mañana y la tarde del primer día, y fue la mañana y la tarde del segundo día, y fue la mañana y la tarde hasta el sexto día, o no fue así. Y todo terminó que todo era bueno. Recuerde, cada palabra, cada tilde es importante. El Pentateuco es el nombre conferido a los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, debemos recordar que era un solo rollo. Solo cuando se tradujo al griego, este documento llamado la Torá va a tomar el nombre de Pentateuco. ¿Por qué? Porque fue guardado en 5 cajas porque era muy grande. Recuerden que la gramática hebrea, los escritos hebreos no tenían vocales, lo que quiere decir que una palabra en solo consonantes significaba que al traducirla al griego antiguo era muy largo. Y es ahí donde nosotros tenemos el Pentateuco. Éxodo 17, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Ahora, ¿qué es importante de este versículo? Que nosotros nos damos cuenta que lo que Moisés está escribiendo lo escribió por orden de Dios. Y lo interesante es que en esa revelación personal e individual la va a dar a un pueblo de manera colectiva y todos van a decir que es palabra de Dios. Éxodo 24, versículos 4 al 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Miren, acá hay 2 cosas muy importantes en estos textos. Primero, que Moisés escribe lo que Dios le dijo que escribiera. Hasta aquí que se ha escrito, posiblemente se ha escrito Génesis y parte del Éxodo, sobre todo la ley de Dios. Estrictamente lo que nosotros conocemos, los mandamientos. Y es lo que él coge y dice, estamos llamados a obedecer. No ha pasado la ley de moda. No ha sido abrogada. Deuteronomio 31, versículos 9 al 13. Y escribió, solo voy a leer el 9, el 10, el 12 y el 13. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, luego dice, harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños. ¿Cómo dice? Varones, mujeres y niños. Y tus extranjeros, o sea, los que viven en tu casa, que estuvieran en tus ciudades, también, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
Miren lo interesante que yo quiero que ustedes vean, porque acá está la inspiración de Dios en la persona de Moisés. Dios le ordena y le dice, mira, esta ley es para ti de manera personal, pero para todos y cada uno, lo vertical y lo horizontal. Dice acá la palabra congregar es asamblea, o lo que nosotros hoy conocemos como iglesia. Y es para que nosotros conozcamos a Dios. Si nosotros no nos acercamos al culto, entendiendo que tenemos que tener temor y temblor, que estamos ante Dios Todopoderoso, algunos de nosotros posiblemente vamos a morir en culto. Y no para bien, sino para mal. ¿Para qué nosotros leemos la palabra? ¿Para qué aprendemos de la palabra? Para tener temor de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos temor de Dios? Tenemos que cuidar de cumplir las palabras de esa ley. Y nuestros hijos. Tenemos que aprender a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivimos sobre esta tierra donde vamos. Amados hermanos, el Pentateuco es fundamental para nosotros. Hemos aprendido que Moisés es el autor del Pentateuco inspirado por Dios. Jesús mismo se refirió a esto. La palabra Pentateuco es la combinación de la palabra griega penta, que significa 5, y teucos, que significa caja o rollo o pergamino. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pentateuco, eso es muy moderno y se remonta solo al año 200 después de Cristo. Antes, antiguamente, se llamaba la Torá y abarcaba 5 libros. Los judíos generalmente dividen, aquí está lo que yo les decía, el Antiguo Testamento en 3 diferentes secciones: la ley, los profetas y las escrituras. La ley o la Torá, que es la base de los 5 primeros libros, y la escritura se refiere a los otros libros que fueron escritos después de la ley de Dios. Está aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, lo que nosotros llamamos como protocanónicos o la Tanakh. La Torah, ley, bueno, yo no sé el hebreo, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, los escritos que comienzan con el libro de los Salmos, Proverbios, que tenemos Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Entonces, estas sí las voy a pasar muy rápidamente porque los nombres de estos libros en español son muy conocidos para nosotros. Recordemos que fueron traducidos del griego, Génesis, del griego origen, fuente, generación, comienzo. Éxodo, del griego, salida, partida. Levítico, lo que tiene que ver con los levitas. Números, que tiene que ver con la generación del Éxodo. Y Deuteronomio, el recuerdo de la ley. Ahora, esto difiere a lo que realmente se traduce de los nombres originales, que es Bereshit, Shemot, Bachikra, Bemibarj, Devarim. ¿Por qué razón? Porque son las primeras palabras que se encuentran en los originales hebreos. El principio, Génesis, Éxodo, los nombres. Levíticos, llamó. Números, en el desierto. Y Deuteronomio, palabras. Esto lo vamos a profundizar después, no es necesario. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos que cuando nos acercamos al Pentateuco o a la Torá o a estos 5 primeros libros como los tenemos en la Biblia, debemos entender que es un solo mensaje, que yo no puedo leer Génesis desligado del entendimiento de Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, y ninguno de estos libros, porque los libros del Pentateuco constituyen un todo orgánico de quién es Dios, de cómo gobierna Dios, de cuál es la ley de Dios, y cada uno de ellos están conectados.
¿Es claro para todos nosotros? Entonces, estamos ya concluyendo la clase. El Antiguo Testamento sobre el Pentateuco, él mismo da testimonio que es palabra de Dios. Las citas bíblicas están aquí puestas, las cuales que nos dicen, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. Ya lo habíamos leído, pero nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés que este libro es un libro que es para nosotros el pueblo de Dios y para conocer a Dios y qué es lo que debemos obedecer. Éxodo 24:4 y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. También ya lo habíamos leído. Éxodo 24:7 y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No dice que haremos lo que Moisés dice, sino lo que Jehová ha dicho. También ya habíamos leído este versículo. Éxodo 34:27 y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Nuevamente entendemos las evidencias dentro del Pentateuco de que es palabra de Dios, inspirado por Dios o dictado por Dios. Escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo. Y esto es muy importante para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, no solamente tenemos las evidencias del texto, tenemos evidencias teológicas. ¿Qué significa esto? Que la doctrina que emana de los 5 libros nos dice que fue real. Hay detalles de testigos de primera mano que aparecen registrados en estos libros. Éxodo sugiere un participante real de los eventos. Hay un ejemplo, Éxodo 15:27. El narrador recuerda el número exacto de fuentes y de palmeras 70. A nosotros cuando nos narran, no nos narran como un libro de leyendas, de mitos o de analogías, sino que fueron historias reales que pasaron de verdad. Segundo punto. El autor de Génesis y de Éxodo muestra una profunda familiaridad con Egipto. O sea, Moisés narra su historia y narra todo lo que él realmente conoce. Después usted cuando en la grabación o en el repaso que va a hacer de esto, puede tomar cada una de las citas porque son detalles gramaticales, teológicos que uno puede decir, oiga, Moisés sí nos habla de un lugar que conoce, que vivió y que fue parte de su experiencia. El autor de la Torá o del Pentateuco, de estos 5 primeros libros, muestra consecuentemente un punto de vista extranjero o foráneo en lo que a Canaán se refiere, como las estaciones, el estado del tiempo, al cual hace referencia en su narrativa con los egipcios. ¿A dónde yo quiero llegar cuando se describe flora, fauna y todo esto? Que Dios, a pesar de haber inspirado a Moisés, no le dice cosas como extrañas que ellos no pudieran conocer, no, toma la misma evidencia de la vida de Moisés, de la vida del escritor bíblico, para que quede plasmado como una evidencia teológica, gramatical, de que esto es verdad, no solamente porque Dios dice, sino porque pasó. La atmósfera de Éxodo hasta Números es inequivocadamente la del desierto, no un pueblo de campesinos asentados en una posesión ancestral por cerca de 1000 años, como muchos han querido decir. El tremendo énfasis del tabernáculo de tienda grande como un lugar de adoración es simplemente fuera de lugar para autores viviendo siglos después. ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos? Que siempre Dios manifestó un lugar de adoración.
posteriormente será el templo. Particularmente los libros de Génesis. Hay referencias a costumbres arcadias de otros pueblos. Pero para que nosotros entendamos, la revelación de Dios pasa de manera clara y evidente a la luz, no solamente del pueblo escogido de Dios, sino de una realidad, de un pueblo que se había alejado también de Dios, convirtiéndose en tribus, naciones, politeístas, enoteístas, haciendo oposición al Dios verdadero, al pueblo elegido de Dios verdadero, persiguiendo al pueblo y haciéndole conflicto, como hoy nosotros lo vivimos. Finalmente, les tengo que dar las gracias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si alguien quisiera participar con un aporte y si realmente estoy captando su interés para que posteriormente no solamente veamos que el Pentateuco es inspirado por Dios, así como el resto de la escritura, sino que tiene una particularidad, es la base fundamental del pueblo elegido por Dios. ¿Algún aporte? ¿Comentario? Entonces, mis hermanos, a leer el Antiguo Testamento, sobre todo los 5 libros de la Biblia. Si usted no puede leer el libro del curso, lea por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia para la próxima clase. Si alguien desea el libro, sabe que me lo solicite y yo se lo enviaré. Alice, cuéntame. No, pastor, darle las gracias por la clase, por toda la excelente explicación. No, solo queda leer, volver a leer esos 5 libros, porque pues sí, aclara muchísimas cosas. De pronto ya cuando lo vuelva a leer lo voy a entender mejor. Ok. Recuerden que estoy haciendo una presentación, una introducción transversal, uniendo los 5 libros para que nosotros no hagamos un énfasis. Me gusta más este que el otro, no. Los 5 libros son una unidad total y tienen un solo mensaje. Es Cristo, el reino de Cristo, a nuestro Dios Todopoderoso, al cual tenemos que adorar y temerle. ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Mis No, hermanos. señor. Muy bien, Nicolita, muchas gracias. Queridos hermanos, les ruego sus oraciones por Raquelita. Ya va camino al Hospital Corpax. Dios quiera que todo resulte bien. ¿Me permiten? Vamos a orar. Sí, papi. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos acercarnos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres el creador y nosotros las criaturas. Tú eres salvador y nosotros los salvados. Por lo tanto, nos abandonamos a tu buen cuidado. Sé propicio a nosotros y de manera especial en este día. Te rogamos por Raquel. Hace 6 meses, justo un 21 de agosto, estaba también siendo hospitalizada. Nuevamente, Señor, estamos aquí, esperando que nuevamente tu gracia, tu misericordia respalde su vida. Guárdala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Amén. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Un abracito. Besos.